Hola a todos, queridos amigos. Estamos esta tarde aquí nuevamente para retomar este tema del COVID y la enfermedad renal, que imagino que a todos os parece ya un poco, bueno, pues quizás como agua pasada, ¿no? Pero es verdad que COVID sigue estando ahí, seguimos siendo pacientes que ingresan con mayor gravedad de la que deberían, y es verdad que en la escena del tratamiento del COVID y del manejo del COVID cada vez se ha trasladado más a los clínicos que ven pacientes con COVID, ¿no? Por eso creemos que es pertinente retomar un poco el dónde estamos en prevención y el tratamiento del COVID, porque es verdad que cuando tenemos servicios infecciosas que nos asisten y que nos apoyan, es todo muy fácil, pero sabemos que hay muchos centros donde esto no existe. Por eso creemos que sigue siendo pertinente que el nefrólogo conozca cuáles son las indicaciones actuales y qué herramientas tiene a su disposición para tratar precisamente a los pacientes de alto riesgo, que algunos de ellos siguen estando en nuestras consultas, como es el trasplante o como, bueno, pues como son los pacientes con tratamiento inmunosupresor. ¿Para qué hacemos esta charla de esta tarde? Bueno, pues esta webinar va a tratar de recoger lo que ha cambiado en los últimos 6 meses, desde que hicimos la última, que fue a finales del año pasado, porque es verdad que se ha simplificado un poco todo el algoritmo terapéutico y además tenemos nuevas indicaciones en enfermedad renal y creemos que eso es interesante. Y porque además hemos elaborado un documento de consenso que está ahora en fase de revisión por la revista Nefrología, que pretendemos que sea un poco nuestro apoyo, digo nuestro, de los nefrólogos, para reclamar tratamientos para nuestros pacientes cuando no tenemos bueno, pues, la facilidad para utilizarlos, como tenemos en algunos hospitales, como es el hospital donde yo me encuentro, donde tenemos un servicio de infecciosas que lidera este tipo de decisiones y que nos lo da, digamos, hecho, ¿no? Lo que pretendemos es un poco que el acceso de nuestros pacientes al tratamiento más eficaz sea lo más equitativo posible y tener una herramienta a nuestra disposición donde estén recogidas todas las indicaciones. Creemos que nos facilita mucho la labor cuando tenemos que reclamar este tipo de fármacos bueno, pues en las gerencias o en las farmacias o donde sea. Y además, esta tarde también vamos a presentar una app muy sencilla que hemos desarrollado desde Somane, pues esto más para el uso diario, para tener en el bolsillo y para saber un poco en la guardia, en una situación puntual, por dónde van las indicaciones. Para todo este material contamos con un grupo de trabajo de gente que es muy válida en esto y que además lo ha demostrado con muchísimas publicaciones y participando en muchos foros científicos. En el campo de la nefrología tenemos a Borja Quiraba y a Enrique Morales. No necesitan presentación, pero bueno, es importante recalcar que prácticamente todo lo que he escrito hoy en día sobre vacunación, eficacia vacunal en enfermedad renal y severidad de la enfermedad renal en pacientes con enfermedad renal lo han publicado estos dos autores. Entonces, es un honor y un placer trabajar con ellos. Y en el campo de los infecciosos tenemos a la doctora Elena Muñiz y al doctor Francisco Javier Candel, también dos personas muy activas en el mundo del tratamiento antimicrobiano y de las terapias antirretrovirales, y además con especial conocimiento en el campo del COVID. De hecho, ambos dos están especialmente comprometidos con el tratamiento, con las guías de tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 en los últimos meses, o bueno, digamos, probablemente ya nos podemos hablar de los últimos años, ¿no? Así que sin más, vamos a dar inicio a esta webinar. Solo recordarles que a la derecha tienen una casilla donde pueden entrar en el chat y hacer las preguntas que crean oportunas. Haremos el debate al final de las presentaciones, pero pueden ir ahí bueno, pues colgando todo aquello que les resulte interesante para abordarlo al final. Y sin más, damos paso a la primera charla. Creo que va a empezar el doctor Enrique Morales. No, perdón, el doctor Francisco Javier Candel, hablándonos de dónde estamos en el momento actual con la incidencia y prevalencia de enfermedad por SARS-CoV-2. Bueno, ya nos ha presentado directamente esta María Marqués y yo fundamentalmente voy a decir que la situación del COVID de junio de 2023 tampoco ha variado mucho con respecto a la situación de COVID de hace 4 o 6 meses. Sí tiene algunos matices y estos matices los trataremos en algunas diapositivas, en 8 o 10 diapositivas.
El primero de todos es que nuestro director general de la Organización Mundial de la Salud ha decretado que es el fin de la emergencia nacional por COVID, pero con un pero al final diciendo que si la cosa repunta, que nos volveremos a considerar emergencia nacional. Estas son las cifras en junio de 2023 con, pues eso, 767.984.000 casos confirmados, con 6.943.000 muertes. En Europa seguimos teniendo una media de 367 muertos a la semana. La cepa ha cambiado con respecto a la de la reunión anterior. Esto efectivamente sí ha cambiado. Las variantes existen y cambian. Y aquí tenéis algunas de ellas. Las más frecuentes ahora son XBB 1.5, 1.9 y XBB de manera genérica. Aquí tenéis en esta diapositiva el total de ingresos y el total de ingresos en la UBI. Claramente ha disminuido el índice de ingresos. Muchos pacientes ingresan con COVID y no por COVID. Y fundamentalmente estos ingresos ocurren en personas mayores de 60 o incluso mayores de 80 años. La mortalidad semanal, como hemos visto, sigue siendo baja, pero existe y no es inferior, sino de hecho es superior a la que aparece con la influenza A estacional que vamos conociendo, por lo cual sí que tenemos el matiz de que ha disminuido, pero todavía no nos encontramos en esa fase interestacional que tiene una gripe, por ejemplo, pandémica. Siguen siendo la edad y la comorbilidad los factores que solos o asociados se correlacionan con peor evolución en materia de ingreso en UBI o fallecimiento, y existen varios artículos relacionados con esto, entre ellos el fracaso de la función renal. Tanto es así como que existen artículos, este es el de Nephrology del Journal of Nephrology 2022, que establecen también correlaciones sobre el deterioro de la función renal y cuál es la peor evolución clínica en materia de ingreso en UBI y mortalidad, siendo las peores funcionalismos renales, el recambio plasmático, los que más se correlacionan, y el trasplante, que ya era una cuestión conocida, que en el trasplante también existe esa faceta de que, aunque ha disminuido con motivo de la vacunación, sigue existiendo incidencia de mortalidad. Con respecto a las acciones terapéuticas, no me quiero meter mucho porque va a haber una charla específicamente dedicada a esto, pero en esencia es que se consolidan algunos fármacos, el Paxlovid disminuyendo, como veis en esta diapositiva y en esta otra, el índice de ingresos, ¿vale?, y la mortalidad hospitalaria, y lo mismo le sucede al Remdesivir, tanto en pacientes que ingresan y para evitar la enfermedad grave, tanto inmunocompetentes, como veis aquí, como en inmunosuprimidos. Yo creo que este es el resumen. Ahora mismo, si yo tuviera que quedarme con cuál es el resumen en 8 diapositivas de la situación actual, me quedaría con esto. Cambio de estrategia desde el punto de vista de la OMS, cambio de cepa con respecto a las variantes, estrategia de vacunación, que ya veremos también que tiene particularidades en el deterioro de la función renal, y, por último, estrategias consolidadas terapéuticas en materia del COVID. Eso es todo. Muchas gracias. La verdad es que ha sido claro, conciso y rotundo. Voy a tomar un poco más de tiempo luego, que lo sepas. Este os lo regalo. Perfecto. Pues pasamos entonces a la situación en la enfermedad renal crónica. Doctor Morales nos pondrá un poco en situación. Vale, pues nada, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí y bueno, sobre todo por compartir con mi compañero Borja Quiroga, que es el que realmente, como decía antes Marqués, pues tiene muchísima experiencia desde el registro de la SEN en numerosas publicaciones. Yo no voy a hablar mucho de vacunación porque es él el que lo va a hablar. Yo quería presentaros que si uno se mete en el registro de la SEN, esto fue lo que yo presenté la última vez. Y es curioso porque cuando uno vuelve a introducirse en esta página SEN, no hay más después de esto, ¿no? Por eso, bueno, esta era un poco la situación en noviembre del 22, con claramente una disminución de la mortalidad. Parece que todo este tema del COVID y la enfermedad renal, en el que habíamos visto la mayor vulnerabilidad de los pacientes renales, quedaban excluidos claramente de muchos de los estudios. También había una limitación en la primera ola, sobre todo de la entrada en pacientes en la UBI. Bueno, pues
qué pasa después de noviembre del 22, porque, como comentábamos, no hay más información en este sentido a nivel nacional. Simplemente comentar que nuestros pacientes, este es un estudio muy interesante hecho por el grupo de Paolo Cravedi, que trabaja en Nueva York, y bueno, pues para hablar si de alguna manera hay algunos de estos matices que antes nos comentaban y cómo claramente los pacientes trasplantados renales pues van a tener este déficit o de alteraciones en la maduración de todas estas citoquinas proinflamatorias, están reducidos también los linfocitos T, frente a lo que sería, lo que ocurría a los pacientes en diálisis, donde fundamentalmente se hablaría de cómo esos linfocitos T realmente no tienen prácticamente capacidad, están exhaustos, es una palabra utilizada en inglés aplicada aquí, pero que yo creo que nos da una idea, ¿no? Es decir, no tiene esos linfocitos T, esa capacidad de reacción frente a lo que sería el virus, y esa situación inmune pues claramente iba a condicionar también lo que iba a ocurrir con las vacunas. Como os he comentado, tanto la población en diálisis como la población trasplantada, cuando se comparaba las distintas tipos de cepas respecto a la mortalidad de la población general, pues claramente los nefrólogos y los pacientes que llevábamos los nefrólogos, pues vivíamos muy de cerca esa elevada mortalidad en las diferentes cepas respecto tanto a la población en trasplante renal como la población en diálisis frente a la población general, tanto jóvenes como mayores, ¿no? Y esto es algo que también era uno de los situaciones del ámbito de la enfermedad renal crónica. Uno de los primeros trabajos también que fue muy interesante, que es del registro de la Sociedad Madrileña de Nefrología, del REMER, de este registro que se hace de todos los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Bueno, pues nos habla claramente cómo ha cambiado la mortalidad de los pacientes frente a un periodo previo, hasta el 19, en el 20 con el tema del COVID, y sobre todo traigo este trabajo no para realmente resaltar que la mortalidad fue muy elevada en ese periodo del 20, sino para ver cómo claramente en los pacientes en hemodiálisis la mortalidad disminuyó mucho después de estas siguientes olas, probablemente coincidiendo con el tema de la vacunación, y no tanto en la población trasplantada renal, ¿no? Que es el matiz probablemente de nuestros pacientes con tratamiento renal sustitutivo. Los trasplantados renales siguen teniendo ahí ese aspecto crucial con respecto a la vacunación. De hecho, en un hospital como el que yo trabajo, en el 12 de octubre, seguimos teniendo ingresados pacientes día tras día trasplantados renales con COVID, con mucha menor gravedad, pero siguen ingresando. Y este es uno de los trabajos también probablemente más importantes del doctor Quiroga, que luego él mismo incluso puede hacer algún comentario, pero como ven, con este registro de un número tan importante de pacientes y las distintas olas que ha habido a lo largo de estos años, es ya un estudio a largo plazo, ya no era una radiografía de lo que ocurría en un momento determinado, y como vemos, los predictores fundamentales de esta primera ola y relacionados con la muerte, pues era la edad, la linfopenia, la neumonía, y un aspecto que los nefrólogos siempre nos quejábamos, que era ese rechazo o la no inclusión de pacientes nefrológicos en las unidades de cuidados intensivos. Tal fue el interés de este artículo, que llevó una editorial en la misma revista, en el CKJ, hablando realmente del impacto de la vacuna tanto en la población con tratamiento renal sustitutivo, diálisis peritoneal y hemodiálisis, pacientes más protegidos claramente con las vacunas que en el mundo del trasplante renal, donde parece que también la inmunosupresión jugaba un papel importante y daba lugar a que podría de alguna manera influir en todo este tema de la generación de anticuerpos frente a la defensa del coronavirus. Tal es así que, por ejemplo, en este artículo también reciente en la población en Hong Kong, lo traigo para demostrar de alguna manera cómo, a pesar de insistir en el tema de la vacuna, cómo en esta población murieron muchos pacientes con COVID que no habían recibido la vacuna. Como vemos, dependiendo del número de dosis, claramente la mortalidad disminuía, y fue claramente un mensaje a la población, en este caso de Hong Kong, población con tratamiento renal sustitutivo, porque la mortalidad seguía siendo muy elevada en un momento determinado si el paciente no recibía las vacunas.
Y ya la parte final, la única cuestión es este artículo que me ha parecido interesante en la nefrología, que es este COVID persistente, ¿no? Si también un grupo de pacientes que han quedado con estas sintomatologías, estas son todas las formas que podríamos ver de afectación renal del COVID, desde el fracaso renal agudo que hemos visto prácticamente todos, a otro tipo de glomerulopatías, pero como todos estos síntomas también forman parte de lo que sería la enfermedad renal crónica. Es decir, ¿tiene algún papel? Y probablemente la contestación es que sí, del nefrólogo en el seguimiento de este COVID persistente en pacientes con enfermedad renal crónica o incluso en pacientes sin ella, pero que es importante detectar si ese COVID persistente también es otra de los elementos que puede ser generadores o factor de riesgo de insuficiencia renal o de deterioro de función renal. De tal manera que acaba este artículo diciéndonos que es importante conocer esas alteraciones renales que padecieron estos pacientes con COVID. Estamos hablando de pacientes normales, en este caso, no con insuficiencia renal, que deberíamos hacer un registro de esos pacientes que padecieron COVID-19 y que ya se ha hecho, pero en este caso que tengan afectación renal y líneas de investigación con respecto a estos distintos factores y, como siempre, esa atención multidisciplinar. Y acabo con una frase que, bueno, acerca del Día Mundial del Riñón, en el que esperemos que todo esto nos sirva para prepararnos para ante lo inesperado y, como bien pone ahí, sobre todo a nuestros enfermos, que son enfermos frágiles y vulnerables, darles un adecuado tratamiento. Y por mi parte, esta es la parte correspondiente a la introducción que le dejo ya al doctor Quiroga. Muy buenas tardes a todos. Gracias María y a la Somane por organizar este webinar y por contar conmigo. Y bueno, efectivamente podríamos pensar que la COVID-19 es agua pasada porque como hay muy pocos ensayos clínicos, como los propios científicos, cuando vamos a un congreso apenas prestamos atención a la COVID, pues parece que pueda ser un problema ya sin trascendencia. Y claro que tiene menos trascendencia, por suerte, pero sigue teniéndola. Y el problema es ahora qué hacemos con los pacientes vulnerables. En la parte que a mí me corresponde, tras la introducción de Enrique, voy a comentar algunos aspectos sobre la vacunación en los pacientes con enfermedad renal, sobre todo de lo último que ha pasado, porque de lo que pasó en las primeras olas y con las primeras dosis de la vacuna, pues yo creo que ya somos todos plenamente conscientes. No puedo evitar hablar de nuestro libro, que es el estudio Senkovac, que ya han nombrado antes María y Enrique, y que es un estudio del que, bueno, yo creo que hay que estar bastante orgulloso. Es un estudio que hizo la Sociedad Española de Nefrología y en el que pretendía incluir a todos los pacientes que precisaran terapia renal sustitutiva en España y también a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada con filtrado por debajo de 30. Es un estudio prospectivo que se inició cuando se pudo, es decir, cuando se iban a comercializar las vacunas, y ahí se incluyó a todos los pacientes que se pudo y que estando o no vacunados, y que posteriormente se siguió en diferentes hitos que fueron a los 28 días, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Durante este tiempo los pacientes recibieron evidentemente la dosis inicial de la vacuna, la tercera dosis y algunos incluso la cuarta dosis. Y es precisamente de lo que voy a hablar. Este estudio se homogeneizó excluyendo a pacientes que pudieran suponer cierta confusión, pues como por ejemplo aquellos pacientes que estuvieran trasplantados de órganos diferentes al riñón, que tuvieran tumores o enfermedades hematológicas o que tuvieran algún tipo de inmunodeficiencia o incluso aquellos que estuvieran inmunosuprimidos, más allá evidentemente de los pacientes portadores de un injerto renal. Y esta es la situación a los 12 meses de la vacunación. El estudio Senkovac se cerró precisamente aquí, al año de seguimiento, porque consideramos que se debía dejar de seguir a estos pacientes, que supone, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, pues un coste muy elevado realizar un estudio de estas características, porque creíamos que se había estacionalizado, aunque a mí no me gusta mucho esa palabra, pero estacionalizado la vacunación del COVID. Al final se incluyeron 4.079 pacientes, que es una N bastante importante, sobre todo para un estudio prospectivo que se hizo sobre la marcha, de los que teníamos una evaluación humoral a los 12 meses en 2.100 pacientes y que se distribuían pues también como cabía esperar. La mayor parte de los pacientes eran pacientes en hemodiálisis, era muchísimo más sencillo incluir a esos pacientes y realizar las determinaciones, seguido de la cohorte de pacientes trasplantados renal, prácticamente 400, pacientes en diálisis peritoneal, 164, y pacientes con enfermedad renal crónica sin necesidad de terapia renal sustitutiva, 109. Estos pacientes recibieron en el mes 12
habían recibido todos los pacientes la tercera dosis, principalmente la de la marca Moderna, y algunos de ellos, un 30%, también habían recibido la cuarta dosis, prácticamente a partes iguales Pfizer y Moderna. Y este es el resumen de todo el estudio Senkovac, pero me voy a centrar principalmente en lo que ocurrió en la tercera y en la última barra, que es la situación a los 12 meses con 3 y 4 dosis. Y no hace falta leer ni siquiera los números para darse cuenta que el subgrupo de pacientes que menos respondía a la vacunación era efectivamente los pacientes trasplantados renales. Y alguien puede decir, sí, pero es que los que se habían llevado la cuarta dosis respondieron un 91%. Claro, eso está muy bien, pero lo que quiere decir es que hay un 9% de pacientes que no responden. Y precisamente acaba de ser el Congreso Europeo de Nefrología, y esto es un gap que voy a meter, y todavía en la sesión de Clinical Trials se ha comentado un ensayo clínico preventivo frente al COVID en pacientes vulnerables. Es un estudio que lo que hacía en la rama de tratamiento era administrar a los pacientes niclosamida, lo hacía de manera inhalada, que es un antihelmíntico, y bueno, le dio muchos efectos secundarios a los pacientes y encima no demostró nada, fue un estudio negativo. Esto no lo cuento por los resultados, que además yo creo que tenía algún defecto metodológico, se tenían que haber centrado probablemente en los pacientes que tenían menos anticuerpos o que no habían recibido todas las dosis de vacunación y no incluir a cualquier tipo de paciente en programa de diálisis o trasplante renal, sino que lo digo porque en realidad todavía es un tema candente, y es candente porque el 10% de los trasplantados prácticamente, a pesar de toda su vacunación, tienen 0 anticuerpos, 0 o menos de 32, que es como nosotros lo medimos, pero que en realidad eso significa que tienen 0 anticuerpos, o sea que no están protegidos desde el punto de vista humoral. El resto de subgrupos pues no había ninguna duda, todos entre 99 y 100% de respuesta humoral, una respuesta humoral completa en pacientes en diálisis o pacientes con enfermedad renal crónica sin necesidad de terapia renal sustitutiva. Y bueno, dentro del impacto de la cuarta dosis, pues hicimos esta publicación en NDT a finales del año pasado, en la que asociábamos determinados factores a esta respuesta humoral positiva, que a mí tampoco me termina de convencer lo de hablar simplemente de respuesta humoral sí o no, porque no es lo mismo tener una respuesta humoral con miles de anticuerpos que tener una respuesta humoral con 37 miliunidades por mililitro. Pero en cualquier caso también establecimos qué ocurría con estos predictores de los títulos de anticuerpo anti-spike para ver quiénes eran los que con más fortaleza desarrollaban estos anticuerpos, y vimos que evidentemente el que recibía la cuarta dosis desarrollaba 1000 veces más de anticuerpos. Aquellos que tenían previamente títulos de anticuerpos positivos también. Los pacientes trasplantados renales, justo lo contrario, mucha menos respuesta inmunológica, y los que tuvieron durante el estudio una infección concomitante pues también elevaron su respuesta humoral. O sea, ya no solo que hagas respuesta sí o no, sino cuánta respuesta haces. ¿Cómo está actualmente la situación del Ministerio de Sanidad en cuanto a las recomendaciones? Si no me equivoco, esta es la última actualización completa de vacunas, excluyendo los anticuerpos monoclonales, del 15 de diciembre de 2022, y a lo que tendemos ya es a gripalizar, que es otra palabra que tampoco me gusta, pero creo que se puede entender bien, la vacunación. E incluyen, el Ministerio recomienda la dosis de recuerdo frente a la COVID-19 en pacientes de más de 60 años y pacientes pues vulnerables, como son los nuestros, los pacientes trasplantados, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, los pacientes que tienen un síndrome nefrótico. Además, recomiendan realizar la administración de las dosis de recuerdo, independientemente del número de dosis recibidas, con anterioridad, siempre que hayan pasado al menos 5 meses desde la última dosis, y de hecho concretamente lo que sugieren es hacerlo conjuntamente, como se ha hecho ya estacionalmente este año, junto con otras vacunas, como por ejemplo la de la gripe. Así que el Ministerio también ha dejado, bueno, entre comillas, de actualizar las recomendaciones hace prácticamente 6 meses. Y sobre la quinta dosis, o sea, esta dosis de recuerdo estacional, ¿hay algo de información en la literatura? Hay algo. Traigo este estudio porque es un estudio de un centro español, es un estudio de nuestros amigos de Cádiz, en el que analizan precisamente al subgrupo de pacientes que a todos nos preocupan, y es los pacientes portadores de un injerto renal, y analizan qué ocurre con la quinta dosis. Y bueno, ¿son solo 16 pacientes? Y cuando digo solo, no me parece una limitación del estudio, sino que fueron tan pioneros que con 16 pacientes fueron capaces de publicar este Transplantation, y lo que observaron era lo esperable. Lo esperable es que los anticuerpos subieran con todas las dosis, pero sobre todo, nuevamente, para mí lo más llamativo es que había pacientes que habían recibido la cuarta dosis
el 20% de los pacientes no tenían respuesta humoral. Esto es una gráfica que he hecho yo a partir de los datos, pero vamos, con los datos que vienen escritos en el artículo, 20% de los pacientes con 4 dosis no tenían respuesta humoral, 0 respuesta humoral. Y esto se eleva con 5 dosis, con la estacional, al 94% prácticamente. Así que hay un 6% de los pacientes, según ellos, un estudio de 16 pacientes, lo recuerdo, pero bueno, que no tienen respuesta humoral a la vacunación. Y evidentemente por ahí tienen que ir los tiros. ¿Qué hacemos con esos pacientes a día de hoy? Podemos seguir poniéndoles todas las vacunas que queramos, pero probablemente no van a responder, y en parte no van a responder, perdón que me he pasado, porque tienen un factor que es diferencial en ellos y es la inmunosupresión. ¿Qué inmunosupresión? Nosotros observamos en el estudio de la cuarta dosis del Sencovac que había fármacos inmunosupresores que disminuían mucho la capacidad de sintetizar anticuerpos, y concretamente vimos que los esteroides y el micofenolato podían ser factores asociados a una peor respuesta. ¿Qué hacer con esto? Bueno, lo podemos discutir luego, porque claro, es evidente que tampoco puedes quitar la inmunosupresión a un paciente para vacunarlo, y sobre todo también cuánto tiempo, ¿no?, de arriesgar y disminuir la dosis de micofenolato o quitarlo, cuánto tiempo espero para reintroducirlo. Y otro tema del que muchas veces yo mismo me olvido es, dentro de la enfermedad renal, los pacientes que reciben terapias biológicas, como por ejemplo los fármacos anti-CD20. Y en este estudio se demuestra cómo precisamente estos pacientes que reciben, por ejemplo, rituximab, desarrollan una respuesta todavía inferior, tras 3 dosis de la vacuna, todavía inferior a la propia de los portadores de un trasplante renal de órgano sólido, como por ejemplo el renal. Y bueno, fijaros, por ejemplo, como dentro de los pacientes con enfermedad renal que tienen un trasplante renal, el 8% en esta serie no responden, mientras que el 52% de los que recibían anti-CD20 no responden a las 3 dosis de vacunación. Así que bueno, otro punto también para que nos llame la atención estos fármacos que no debemos olvidar, y que yo creo que la dificultad que tienen precisamente es lo que comentaba antes con los inmunosupresores, y es cuándo administrarlos, si se pueden demorar un poco en el tiempo, o cuánto esperar desde que se suspenden para poder administrar la vacuna y que valga para algo. Con esto acabaría. Las conclusiones de esta parte sería que los pacientes con enfermedad renal presentan una respuesta subóptima a la vacunación. Dentro de la cohorte de pacientes renales, los trasplantados y aquellos que reciben anti-CD20 son más vulnerables, y aunque actualmente la estrategia prevista por las autoridades es la vacunación anual, bajo mi punto de vista se debería monitorizar a aquellos pacientes no respondedores en busca de estrategias novedosas que protejan a estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Sin más, pasamos a la doctora Muñoz, que nos va a hablar de dónde estamos en cuanto a tratamiento en el global de los pacientes, con especial hincapié en qué hacemos con el tratamiento de los pacientes más vulnerables, como son los trasplantados renales y los inmunodeprimidos. Adelante, Elena. Un momento. Creo que habla primero el doctor Candel, que tiene que contar alguna cosita sobre el factor de riesgo. Adelante, doctor Candel. Vale, voy a ser muy breve porque fundamentalmente lo que se pretendía era, y yo creo que esta es la secuencia, ver cuál es la situación actual de COVID, ver cuál es la situación, el perfil más o menos que tienen los pacientes renales, qué es lo que ha aportado ahora mismo la parte más importante, que es la vacunación, que no ha sido absoluta, pero desde luego ha sido muy mayoritaria la respuesta, gracias a Dios, y este es el motivo por el que se ha bajado la guardia de las instituciones. Y antes del tratamiento, 2 palabras sobre cuál es el motivo por el que el paciente renal requiere medidas, aparte de la vacunación, por supuesto, porque la vacunación es insuficiente, y son las medidas terapéuticas. Aquí las tenéis. El resumen es que los pacientes con enfermedad renal, que fundamentalmente aquellos que están en la situación más evolucionada de disfunción renal en el trasplante, son los que más peor evolución tienen desde el punto de vista de hospitalización, ingreso en críticos y fallecimiento, que me gusta más la que se ha presentado antes sobre cuáles son los determinantes inmunológicos de disfunción renal, pero esto tampoco está mal. Aquí tenéis a la izquierda todas las características, digamos, toda la fisiopatología que se puede generar desde el punto de vista de la función renal, sus concausas y sus tratamientos, y a la derecha el efecto fundamental, que es la disfunción de las células T, B y presentación de antígeno, la activación de los factores solubles, incluido el CXCL10, y la disminución del interleucina 10. Si eso le asociamos el envejecimiento de la función renal y el estado permanente de inflamación, pues ya tenemos una serie de circunstancias para saber que tanto si es un paciente con disfunción renal como si está con terapia inmunomoduladora o como si tiene recambio plasmático o trasplante, va a tener disfunción de la inmunidad innata, de la celular
y de la adaptativa, ¿no? Entonces, existe evidencia, esto es un artículo que está ahora mismo aprobado, pendiente de impresión, que hemos estado haciendo durante todo el año 2021 y 2022, una serie de personas haciendo una revisión sistemática de cuáles eran los motivos por los que era sí o sí obligatorio, debería ser tratar a los pacientes más vulnerables, y efectivamente había recomendaciones, pero primero una revisión sistemática y después un Delphi, relacionados con los pacientes que tenían deterioro de la función renal. Aquí los tenéis con acuracies tanto en consensos online como en meeting superiores al 100%, aunque es verdad que aunque uno ha querido revisar más de 130 artículos se encuentra con calidad de la evidencia baja. ¿Cuáles son el trasplante de órgano? En el trasplante de órgano también había un consenso del 100% sobre que había que tomar medidas específicas frente al virus, con independencia del tratamiento que esté fuera, pero que el paciente no se podía ir a casa con dándole mucha agua. Y específicamente también en aquellos que estaban sometidos, esto lo ha escrito muy bien ahora mismo Borja, son los anti-CD20, incluso con la terapia esteroidea con consensos superiores al 86%. Las guías europeas de nefrología sí recomiendan específicamente en el paciente con, ahí lo tenéis, con deterioro funcional, aclaramientos menores de 30, incluso mayores de 65 con algún factor. Antes, la semana pasada salieron las guías de la SEIN, que supongo que nos contará Elena ahora a continuación sobre las recomendaciones terapéuticas, pero me interesa específicamente este cuadrito que se ha puesto en rojo sobre cuáles son los perfiles de riesgo que obligan a tener que tomar medidas más allá de la vacunación, y en ellas se encuentra desde luego el deterioro de la función renal en cualquiera de sus formas asociado a comorbilidad. Entre los grupos de riesgo, pues ahí los tenéis, con más de 80 años, con más de 65 factores de riesgo de progresión a formas graves, o con más de 65 y al menos un factor de progresión a formas graves, que son los factores de riesgo conocidos por el Ministerio. Y la enfermedad renal crónica, el primero de todos en factores de riesgo con aclaramientos menores de 45 minuto, ya existe indicación por comorbilidad para el inicio de una actividad terapéutica, sea esta la que fuera. ¿Cuál es la evidencia en el trasplante? Todavía mayor. La evidencia en el trasplante también lo ha escrito Borja, con lo cual voy de soslayo. La respuesta todavía es mucho menor. Voy a poner dos o tres diapositivas relacionadas con esto, y es porque aquí tenéis desde cuál es la presentación, la célula presentadora de antígeno, desde que se ponen las vacunas recombinantes y cómo la situación de uremia, los fármacos inmunosupresores y los corticoides tanto impiden la respuesta de inicio de la célula presentadora del antígeno y factores de la migración a respuesta linfoide, y dentro de la migración a la respuesta linfoide todas las demás facetas que puede tener una migración de una célula presentadora de antígeno, tanto la diferenciación B como la diferenciación T, T4, CD8, células plasmáticas o linfos de memoria. Todos ellos se ven de alguna manera afectados tanto por la enfermedad renal como por alguno de los tratamientos que empleamos contra ellos. La consecuencia es que en análisis de 27 estudios, por ejemplo, por la respuesta humoral, pues nos encontramos con que la respuesta humoral puede ser significativamente baja, con incrementos graduales del 29,98% de la cuarta semana, o incrementos del 5 al 59% como máximo de respuesta celular, cuando la respuesta normal tras la vacunación puede superar el 90%. Este es un estudio, claro, yo digo antiguo, porque claro, 2022 ya se queda antiguo, pero vamos, en esencia es un prospectivo de respuesta humoral y celular en pacientes con trasplante tras 6 meses, y en esos trasplantes se ve que la respuesta humoral es en trasplantados del 36% contra control del 97%, en respuesta celular del 13% contra control del 60%. He intentado resumir cuáles son las respuestas humorales y celulares en los distintos estudios y para los distintos tipos de trasplante, incluyendo el paper de Borja, que lo he puesto abajo del todo con la respuesta de la Corte, cuando se presentó el primer paper de nefrología de 2022, y efectivamente hasta con la cuarta vacuna, que también lo ha descrito él, entre el 80 y el 90%. 91% yo creo que era la respuesta más platónica, la más pletórica que había de todas ellas, era del 90%. Por tanto, esto existe, este déficit de respuesta humoral existe. El déficit de respuesta celular es que muchas veces es difícil de poderlo controlar, y en una revisión reciente de
del Nature de nefrología, pues sí se ven que efectivamente en pacientes trasplantados a la derecha y en pacientes con deterioro de función renal a la izquierda, a pesar de la tercera o la cuarta vacuna, las respuestas muchas veces no superan el 80%. La efectividad de la vacunación, claro, los artículos que vamos teniendo, este es el problema de la pandemia, que no los primeros resultados fueron con ondas que no eran las que teníamos, ahora tenemos Omicron y subvariantes de Omicron, pero entonces teníamos alfa y delta, y efectivamente, fundamentalmente, no me quiero meter en detalles de los estudios, eran que la vacunación suponía un 20% de la reducción del riesgo de muerte en pacientes con trasplante de órgano sólido. Pero teniendo en cuenta que el 90% de reducción de muertes en la población general, sí es evidente que parece que hace falta algo más que la propia vacunación en estos pacientes. Con respecto a mala evolución clínica, moderada o fallecimiento. Por tanto, la mortalidad se disminuye, pero no se evita. Este es un resumen de todo ello. El 80 al 84% de respuesta tras la cuarta dosis, y mis conclusiones son esto, ¿no? Que existe mayor predisposición infecciosa, que la vacunación no disminuye el riesgo de infección, pero sí es capaz de disminuir la mortalidad un 20%, pero que todo este grupo de pacientes trasplantados y muchos de hemodiálisis probablemente se beneficiarían de algo más que la vacunación, y probablemente estamos tratando a poca gente con respecto a la que deberíamos tratar. Y eso es todo. Y desconecto de aquí. Muchas gracias. Pasamos ya a la doctora Muñiz, ahora sí, que nos va a hablar un poco de las indicaciones actuales de tratamiento, en qué estado de gravedad de la infección y exactamente en qué rango de ajuste para nuestros pacientes con enfermedad renal. Muchas gracias, María. Ahora sí, como has dicho, efectivamente voy a poner la presentación. No, pues decía que la enfermedad tiene una primera fase, que es una fase en la que lo que más importa es la replicación viral. Es una fase viral que se caracteriza por un cuadro pseudogripal leve. Generalmente es lo que llamamos el COVID leve o moderado, que suelen ser pacientes que no presentan disnea, ni taquipnea, ni disminución de la saturación de oxígeno, y que suele corresponder a un cuadro vírico. Posteriormente, como en la población general, aproximadamente el 90-95% de los pacientes se quedan ahí, y un 5% más o menos de los pacientes, en población general, no en enfermos renales, pueden progresar a unas formas más graves en las que el mecanismo patogénico fundamental ya es la inflamación. En algunos casos ya no hay ni siquiera replicación viral, y lo que es una inflamación pulmonar que lleva en algunos casos a un distrés respiratorio, y en algunos pacientes ha llegado a una situación crítica con necesidad de soporte ventilatorio, incluso con ECMO, ¿no? Pues nos vamos a centrar primero en esta primera fase viral y luego iremos pasando un poquito rápido por las demás. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los pacientes inmunodeprimidos ya tienen un comportamiento diferente. Lo primero que ocurre es que esta fase primera es más prolongada, de manera que pueden tardar, si en la población general aproximadamente entre los 7 y 10 días es cuando desarrollan esta fase más grave, estos pueden desarrollarla incluso un mes después de haber empezado con los síntomas, con lo cual no podemos bajar la guardia y tenemos que tener en cuenta que a veces, incluso después de una mejoría, pueden presentar el cuadro de neumonía. Y además, la otra cosa importante es que estos pacientes tienen una replicación viral muchísimo más prolongada. De hecho, como ha dicho antes Borja, en pacientes que además tienen tratamientos inmunosupresores como los anti-CD20 pueden ser hasta de 12 semanas. Tienen replicación viral durante un tiempo más prolongado, y eso puede condicionar cambios en las indicaciones terapéuticas estándar. Dentro de los antivirales de los que disponemos, pues tienen diferentes lugares de acción. Por un lado, disponemos de los anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es neutralizar el virus impidiendo que estos infecten las células del huésped, o una vez que van a infectarlas, pues bloqueando la unión con el receptor. Luego están fármacos más antivirales de acción directa, como pueden ser los inhibidores de la proteasa, que ahí está el nirmatrelvir-ritonavir, que conocemos como Paxlovid, que lo que hace es que cuando el virus del RNA produce una gran proteína que se tiene que dividir en las proteínas estructurales del virus para la replicación viral, pues impide esta división, inhibe la proteasa, y entonces no se pueden ensamblar estas proteínas. Y luego están los análogos de los nucleósidos, donde estaría el Remdesivir, que lo que hace es sustituir un nucleósido por el fármaco e impedir la replicación viral. Y por otro lado estaría el molnupiravir, del que no vamos a hablar mucho, pero que lo que produce es errores en la replicación que llevan a un caos en el que tampoco se puede replicar el virus.
Entonces, en este sentido, pues disponemos o se han desarrollado fundamentalmente 3 fármacos antivirales de acción directa con diferentes eficacias. Aquí tenemos un resumen un poco de los ensayos pivotales para contaros un poquito. El Remdesivir, que sabéis que es un fármaco, como os he dicho, un análogo del nucleósido, que se utiliza por vía intravenosa en estas fases precoces para evitar la progresión, una forma más grave, durante 3 días con una dosis de carga de 200 miligramos y 100 miligramos cada día. Mayor eficacia altísima, cercana al 90%, pero la mayor limitación es que es un fármaco solo de uso intravenoso y que hasta hace poco, además, no recomendaban el uso en pacientes con insuficiencia renal importante, con lo cual estos pacientes de los que estamos hablando se veían muy limitados. Por debajo de 30 de filtrado glomerular no lo recomendaban. Y luego está el Paxlovid, que es un fármaco por vía oral, el Nirmatrelvir, que es un fármaco por vía oral, mucho más cómodo de utilizar durante 5 días, 3 comprimidos 2 veces al día. Altísima eficacia también, pero problemas fundamentales. Primero, que son 3 comprimidos de gran tamaño que no se pueden partir, con lo cual cuidado con las disfagias, las dificultades para tragar. También tenemos la limitación de la función renal, que también estaba contraindicado en filtrados glomerulares por debajo de 30 y con un ajuste entre 30 y 60. Y luego el otro problema fundamental y básico es que está coformulado con ritonavir para aumentar su concentración y eso interactúa con un montonazo de fármacos. Y luego estaría el molnupiravir, del que voy a hablar muy poco porque su eficacia era muy inferior y actualmente, a pesar de que en el enfermo renal tenía una indicación clara porque no tenía ninguna limitación, pero no podemos utilizarlo porque está retirado su uso. Estos ensayos se hicieron en pacientes de riesgo que incluían enfermos renales, pero como muchos de ellos tenían un cierto carga de nefrotoxicidad, se incluyeron poquísimos enfermos renales. Y además la población no era significativa con respecto a la situación actual que tenemos con Omicron, pacientes vacunados. Ninguno estaba vacunado y eran precoces. ¿Qué evidencia tenemos posterior? Pues bueno, pues sí que ha habido alguna serie, por ejemplo con Remdesivir, que se ha visto que esta eficacia se ha mantenido incluso en época de Omicron en pacientes de alto riesgo, incluso con pacientes vacunados en los que seguía habiendo un beneficio de utilizar Remdesivir en pacientes de alto riesgo vacunados infectados con formas leves, reduciendo hasta un 75% de la hospitalización. Y en pacientes trasplantados, que claramente habéis dicho todos, totalmente de acuerdo, es una de esas poblaciones diana clarísimas, pues este, por ejemplo, es un trabajo en pleno Omicron, en abril-mayo de 2022, con pacientes trasplantados, la mayoría de ellos trasplantados renales, la mayoría de ellos vacunados con 3 o más dosis, y lo que se ve es que el uso de Remdesivir es el único factor protector de los estudiados para evitar la hospitalización, como podéis ver aquí, con significación estadística, disminuyendo hasta en un 88% el riesgo de hospitalización, con un número necesario de tratar de 15 para evitar un ingreso. Con lo cual, en estos pacientes, claramente en el escenario actual, tiene un papel los tratamientos antivirales, ¿no? el Remdesivir. Y luego, la limitación fundamental con Remdesivir que teníamos, que era la insuficiencia renal, pues recientemente, pendiente todavía de publicación, pero ya se ha llevado a los últimos congresos de enfermedades infecciosas, el europeo y la CROI también, pues se hizo un ensayo clínico justo en pacientes con COVID, con neumonía y con insuficiencia renal moderada o grave, con un espectro de pacientes en todo el espectro de insuficiencia renal, excepto en hemodiálisis, y lo que se ha visto es que no hay un aumento de efectos adversos, con lo cual es seguro la utilización de este fármaco en pacientes a dosis plenas, en pacientes con insuficiencia renal, y esto es lo que va a llevar a que haya un cambio de indicación del fármaco y probablemente se modifique la ficha técnica y se permita su utilización. ¿Y qué pasa con los pacientes en diálisis? Pues bueno, se ha hecho algún estudio farmacocinético con pacientes en diálisis y se ha visto que también se puede utilizar con total seguridad. Es un fármaco que se limpia en diálisis, con lo cual es recomendado dar la dosis después de la diálisis. Entonces, se recomienda hacer una dosis de carga estándar de 200 miligramos y repetir dosis de 100 miligramos después de cada diálisis durante los siguientes días, con bastante seguridad, sin riesgo de toxicidad y manteniendo la eficacia del fármaco. Respecto a Nirmatrelvir, pues en la época de Omicron también han salido estudios en vida real. Este es un estudio israelí con un número de pacientes importantísimo, por desgracia incluyendo muy poquitos pacientes con enfermedad renal crónica por esta limitación
de no dar en pacientes con enfermedad renal crónica, la mayoría de ellos vacunados, y lo que se ha visto es que sigue habiendo un beneficio de tratar a estos pacientes con Imatrelvir, pacientes de riesgo con enfermedad leve, fundamentalmente en aquellos pacientes que no hayan estado vacunados previamente y fundamentalmente por encima de 65 años. No se vio beneficio entre 40 y 64 años. Es verdad que esto es la cohorte total y no se han estudiado pacientes con mayor riesgo de enfermedad en los que probablemente sí que tiene beneficio. Pero bueno, sigue teniendo un papel el Paxlovid en nuestro escenario de paciente vacunado y con Omicron. ¿Qué pasa con Paxlovid y la enfermedad renal? Bueno, pues este es un trabajo muy interesante de la farmacocinética del fármaco en diferentes estadios de la enfermedad renal, y lo que se ve es que en pacientes con enfermedad renal moderada, es decir, pacientes que tengan entre 30 y 60 de filtrado glomerular, tienen una disminución del aclaramiento, o sea, un aumento de la concentración del fármaco y mayor duración de la misma, y en aquellos pacientes por debajo de 30 claramente se encuentra disminuida el aclaramiento del fármaco, pudiendo aumentar las toxicidades, de hecho encontrándose más efectos adversos en estos pacientes. Y este es uno de los trabajos que llevó a la limitación de la utilización de este fármaco en pacientes por debajo de 30, que hay que tener cuidado. No es así en pacientes con diálisis. Se han estudiado la farmacocinética en paciente con diálisis y se ha visto que es un fármaco que mantiene las concentraciones en sangre, se aclara con la diálisis y no acumula las dosis una vez que ha finalizado el tratamiento, con lo cual es un fármaco seguro que se puede utilizar en este contexto sin ningún problema. Estas son las recomendaciones. Esto es un trabajo interesante que analiza un poco todo lo que hay sobre farmacocinética del fármaco y da unas recomendaciones de uso en enfermos renales. Entonces lo que dice es que se mantenga la misma dosis hasta filtrados glomerulares por debajo de 30, por debajo de 60, y entre 30 y 60 se baje la dosis, se da una dosis de carga de 300, pero luego se tiene que bajar la dosis a 150 miligramos de Nirmatrelvir manteniendo el ritonavir. Que en diálisis también se dé la dosis de carga y luego se den dosis extra después de cada una de las diálisis durante 5 días, que esto es aproximadamente una vez cada 48 horas. Que tengamos en cuenta las importantes interacciones que tienen los fármacos, y esto tiene especial interés en pacientes con trasplante renal, en lo que todos los fármacos inhibidores de la calcineurina y otros fármacos que se utilizan pues estarían contraindicados porque alteran muchísimo sus niveles, o al menos necesitaríamos hacer un control muy estricto de estos fármacos. Y en este sentido, pues este es un trabajo que precisamente analiza el uso de Paxlovid en este contexto, en pacientes con trasplante renal, y lo que se ha visto es que efectivamente sí que se puede utilizar, pero que hay no se produce una gran toxicidad cuando se controla bien su uso, cuando se da controlando muchísimo los niveles plasmáticos de los fármacos inmunosupresores y ajustándolos. Y proponen un ajuste de dosis en el que el tacrolimus se suspenda y no se reintroduzca hasta el día 7 después de haber iniciado el tratamiento, es decir, 5 días de tratamiento, 2 días sin Paxlovid y después ya incluiríamos el tacrolimus, ajustes de ciclosporina también, como veis aquí, y de los Emetor, que también recomiendan ajustarlo. Y esto, pues bueno, pues es un poco incordio, pero bueno, nos encontramos ante una población que clarísimamente tiene indicación de tratamiento para evitar la progresión en estas formas leves, en el que tenemos ahora mismo, en este momento, probablemente cambie en un futuro con la llegada de nuevos fármacos, 2 estrategias terapéuticas que tenemos que dar porque son pacientes de gran riesgo, y tenemos que poner en una balanza las interacciones farmacológicas y en la otra balanza la necesidad de un tratamiento intravenoso y de tener una infraestructura en la que lo puedas poner en un régimen ambulatorio, que son pacientes leves. Para las interacciones farmacológicas hay bastantes herramientas que nos permiten un poquito controlar si se pueden o no dar, y para el resto pues tendremos que ver si hay estrategias de hospitalización domiciliaria o de unidades de hospitalización ambulatoria, pues para poderlo dar, pero desde luego que tenemos que darles una solución a estos pacientes. Y luego en el otro lado tenemos los anticuerpos monoclonales, de los que estos 4 están comercializados o se han podido utilizar en España. Los 4 se han utilizado como tratamiento precoz para evitar la progresión con muy buenas eficacias, y 2 de ellos, fundamentalmente el Ebusel, que es el que más se ha utilizado en nuestro medio, pues para evitar como profilaxis preexposición. Ya habéis dicho que muchos de estos pacientes no producen anticuerpos, pues démosle los anticuerpos ya producidos y así pues conseguimos evitar la infección, ¿no? Pacientes que no tienen respuesta vacunal.
Una vez más, estos ensayos pivotales no incluían pacientes inmunosuprimidos ni vacunados ni en la época de Omicron, pero tiene una ventaja estos fármacos y es que no son nefrotóxicos, no tienen ninguna limitación en el enfermo renal y podrían ser una alternativa a estos pacientes cuando no hay nada más que darles. Problema fundamental, pues la aparición, como nos ha dicho el doctor Candel, de nuevas variantes que son muchas veces variantes de escape, variantes que desarrollan resistencia a prácticamente todos los anticuerpos monoclonales, persistiendo solamente cierta actividad neutralizante en el sotrovimab con las nuevas variantes, que es el único que mantiene cierta actividad. Bueno, tener en cuenta que estas tablas solo se refieren a la capacidad de neutralizar directamente el virus, pero que los anticuerpos, los monoclonales y los que producimos nosotros, tienen además otras funciones. La función efectora en la que, por un lado, aparte de neutralizar los antígenos y los microorganismos, también favorecen la fagocitosis, también estimulan la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, o sea, la inmunidad celular, y además activan el complemento. Y todas estas funciones, que son las que tienen los IgG, también las producen los anticuerpos monoclonales, como por ejemplo sotrovimab, que no ha inhibido esta función efectora. En este sentido, pues también hay algún trabajo en trasplantados renales o en trasplantados de órgano sólido como este, en el que a pacientes en riesgo, pacientes trasplantados con enfermedad leve, se les ha dado o sotrovimab o bebtelovimab, dependiendo de la época, viendo que hay una gran eficacia de estos tratamientos, que son pacientes de muy alto riesgo, en los que solo un 3% progresaron a hospitalización y menos de un 1% a UCI, con una bajísima mortalidad, con lo cual, desde luego que estos fármacos tienen bastante utilidad en estas fases precoces. Y luego una advertencia o un dato me gustaría señalar, y es, sabemos todos que los corticoides, nos dijeron al principio de todo, salvaba vidas en la COVID-19, disminuía la mortalidad, pero quiero recordaros que disminuye la mortalidad cuando los pacientes necesitan oxígeno. Es decir, os he dicho que cuando necesitan oxígeno suele haber inflamación. Pues en esas fases donde hay inflamación, pero no cuando no necesitan oxígeno, porque en esas fases os he dicho que sobre todo hay replicación viral. Cuando les estamos dando un fármaco que puede inmunosuprimirles más, favorecemos esa replicación viral. Sabemos que los pacientes que tienen un mayor, que desarrollan cuadros más graves, son pacientes que tienen inmunidad celular tocada, y estos pacientes, habéis dicho, enfermos renales, sobre todo los trasplantados y con otras terapias, tienen la inmunidad celular tocada. Si les damos corticoides todavía la disminuimos más y podemos aumentar esta mortalidad, y sabemos que la inmunidad humoral condiciona el aclaramiento viral del virus. Es decir, pacientes que tienen deterioro de la inmunidad humoral, también los enfermos renales, por supuesto si les damos anti-CD20 a más, y si les damos corticoides a altas dosis, también tienen un mayor riesgo de hacer una replicación viral más persistente y pues, permanecer muchísimo más la enfermedad, con mayor riesgo de acabar desarrollando cuadros graves. Con lo cual, estos pacientes que no desarrollen anticuerpos, pues pensar si terapias de inmunización pasiva, como los anticuerpos monoclonales o el plasma hiperinmune, podría estar indicado. Hay que hacer anticuerpos y hay que ver cómo son las serologías de estos pacientes. ¿Y qué pasa cuando el paciente ya ha llegado tarde? Cuando ya se presenta en nuestra consulta, en nuestras urgencias, con una forma grave ya de neumonía establecida, con saturaciones menores del 94%, taquipneico. Pues aquí el único fármaco que hoy por hoy tiene indicación de tratamiento antiviral es el Remdesivir. Ya muy al principio de la pandemia se demostró que tenía cierta eficacia en pacientes ya hospitalizados, ya con neumonía establecida, pero con soportes de oxígeno de bajo flujo, y además pues, se recomendaban durante 5 días, porque la comparación entre 5 y 10 días no ofrecía ninguna ventaja sobre 10 días, con lo cual durante 5 días. Sin embargo, posteriormente nos llegaron otros resultados en los que se vio que también en pacientes con oxigenoterapia de alto flujo, no en aquellos con ventilación, tendría un papel y también disminuía la mortalidad, con lo cual es el único fármaco que se ha posicionado en las guías terapéuticas como un antiviral que se puede dar en pacientes con enfermedad grave. También hay algún trabajo sobre anticuerpos monoclonales en pacientes hospitalizados. El estudio Recovery, sabéis, británico, un ensayo adaptativo, incluyó un brazo de anticuerpo monoclonal
que ahora mismo no tienen papel en estas variantes, pero bueno, que lo que vino a decir es que en aquellos pacientes hospitalizados ya con corticoides y seronegativos podía disminuir aún más la mortalidad, y nosotros hicimos un trabajo con otros centros de Madrid intentando analizar pacientes inmunosuprimidos que ingresaban ya con un cuadro grave para ver si el uso de anticuerpos monoclonales, además de otros antivirales o de otras terapias, podía tener algún papel, y lo que vimos es que efectivamente disminuía el riesgo de progresión, sobre todo en aquellos pacientes en los que todavía no tenían unas PAFIs muy bajas, cuando tenían pues, aproximadamente en torno no más de necesidades de 5 litros de oxígeno, con lo cual parece que también en el enfermo grave seronegativo hay que mirar las serologías, puede tener un papel los anticuerpos monoclonales. ¿Y qué más cosas podemos hacer en esta fase inflamatoria? Pues se han analizado qué hacer con los inmunosupresores que tienen estos pacientes, sobre todo los pacientes trasplantados. Entonces, lo que se ha visto es que los inhibidores de la calcitonina pueden tener y los mTOR pueden tener algún efecto antiviral, con lo cual ahí se recomienda mantener estos fármacos y no suspenderlos en la enfermedad aguda, pero sí que si es posible suspender los antimetabolitos, y si es posible no subir o bajar los corticoides, podría tener un papel también en estos pacientes. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Yo creo que lo más importante viene ahora, que es que discutamos un poco todos nuestros casos, que decidamos, no está todavía bien definido las estrategias de tratamiento, y bueno, espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Elena. La verdad es que has estado brillante como todos, la verdad. Es un excelente resumen y puesta al día de dónde estamos y sobre todo qué problemas tenemos en el momento actual y cómo trasladamos este conocimiento sobre todo a los pacientes, ¿no? Mientras damos tiempo a que nos hagan alguna pregunta, Enrique, yo me he quedado con la copla del tema del COVID resistente y de la posible patología asociada a la infección COVID en la progresión de la enfermedad renal o incluso en la enfermedad renal incidente. Nos cansamos de decir que nos encontramos pacientes ahora malísimos, que todos los que vienen desde primaria, desde donde sea, nos tenemos que quedar porque están súper avanzados, y nos cansamos de echar la culpa al vacío de seguimiento durante la época COVID, post-COVID. Pero ¿no será que nos estamos comiendo algo más relacionado con factores directamente dependientes de infección subclínica, COVID persistente, y no le estamos prestando? Vamos, yo sé que es una hipótesis, no tenemos datos para hablar de esto, ¿no? Pero a lo mejor estamos prestando poca atención a posible patología cardiovascular en general, no solo renal, inducida por este tipo de infección. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que esa es la pregunta un poco que se hacen en este artículo, ¿no? En el que antes os comentaba, que yo creo que o sea, que es verdad que nos hemos centrado en algo tan importante porque se estaban muriendo los pacientes, pero ahora en este caso estamos viendo la parte residual, ¿no? De esta cronicidad que podríamos llamar en el caso de COVID. Y yo creo que este artículo está alertando de este tema, ¿no? Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, ahora en el Congreso Europeo, en el que hemos estado los tres nefrólogos, se presentaba como pacientes con patología glomerular habían sufrido durante la época COVID un deterioro mucho más importante de los pacientes que habían tenido COVID de función renal que los no COVID, y además persistente, es decir, que no habían llegado a recuperar su situación. Por lo tanto, cada vez hay más indicios, como tú apuntas, de pacientes de la población que han podido tener COVID con algún tipo de afectación renal. Ya habéis visto que en el esquema ese es muy amplia. No tenemos por qué encontrar una patología glomerular. Puede ser una afectación intersticial, una afectación vascular. Bueno, yo creo que es interesante lo que se apunta ahí de que quizá deberíamos hacer un registro o de empezar a ver estos pacientes que tuvieron COVID y que ahora, por ejemplo, presentan insuficiencia renal. ¿Tiene algo que ver el COVID en aquello? ¿O simplemente es, como tú dices, una hipótesis y hay que cerrarla? Yo creo que es un tema que tanto para la SEN o Borja, que está por aquí, está muy activo en todo este tema de los registros, yo creo que es un tema, a mí me parece muy, muy interesante, y es la cronicidad o la secuela del COVID en el mundo renal. No solo en esto. Y yo creo que, desde luego, hay pacientes que han debido padecer esta situación. Borja, ¿tú cómo lo ves? ¿Tiene sentido? Porque además lo cual los posibles Claro. COVID persistentes ya no tenemos cómo diagnosticarlos, ¿no? Sí, ¿Cómo lo y
De hecho, bueno, yo creo que el COVID persistente es que es muy complicado de diagnosticar. Y bueno, yo cojo un poco el guante de lo que dice Enrique, más allá del COVID persistente, efectivamente, la afectación renal de los pacientes que han tenido COVID ya es un paso adelante. Y el problema del COVID, también lo ha comentado Enrique en la segunda diapo, en la primera, es que ya ni siquiera hay registro porque es que ya no se hace screening, porque no está indicado. Entonces, claro, una patología ahora mismo que da muy pocos síntomas en general y que ha bajado muchísimo la morbimortalidad, pues nos hemos quedado sin la posibilidad de registrarlo, ya no tanto por el evento agudo, salvo que seas un paciente vulnerable que puedes hacer una neumonía y hospitalizarte, que se lo sabemos diagnosticar todos, sino por las consecuencias que puede tener esta infección. Y voy a poner entre comillas subclínica, porque muchas veces no es que sea subclínica, es que no identificamos el síntoma en el seguimiento. A mí la dificultad para hacer eso me parece el diagnóstico a día de hoy, pero el registro de la SEM, por ejemplo, incluyó 8.000 pacientes. O sea que esos pacientes sabemos quiénes son y dónde están. Bueno, algunos por desgracia no están ya, pero sí, muy interesante. Oye, Borja, y respecto al tema de las vacunas, porque yo recuerdo las primeras datos que teníamos, y los pacientes inmunodeprimidos, además de convertir con más dificultad, la duración de la respuesta serológica era muy, muy inferior a los pacientes, digamos, sin inmunosupresión, ¿no? ¿Con las cuartas, las quintas dosis eso se mantiene? ¿Tienes datos referentes a esto? Sí, es que nunca ha habido un criterio de temporalidad diferente para nuestros pacientes para vacunar. Pese a lo que tú dices, ya nos dimos cuenta que a los 28 días de la vacuna inicial, que normalmente eran 2 dosis, salvo alguna vacuna como por ejemplo la Janssen, pero bueno, en general tras las 2 dosis, los 28 días, ya la mitad de los pacientes trasplantados no respondían. No, no es que no respondían, es que podían haber respondido, pero ya no tenían una respuesta humoral. Y aún así es verdad que se aceleran las terceras dosis en su momento para estos pacientes, pero no teniendo en cuenta su situación serológica, sino el grupo en el que estaban englobados. Ahora no es que siga así, es que ahora es una estrategia para todo el mundo lo mismo y se recomienda una dosis de recuerdo y esto probablemente, igual el resto de mis compañeros del webinar quieren comentar algo, pero probablemente ya se va a mantener así anualmente. Y de hecho, si es que ya casi ni se monitorizan los anticuerpos en la vida real. Entonces, pues sí, por desgracia sí, porque yo sí que soy consciente, teniendo los datos en la mano, de que hay pacientes que recibiendo dosis un poquito antes mantienen un umbral de respuesta. Y lo que sí que tenemos claro, ojalá podamos hacer respuesta celular también, pero como en la práctica clínica eso no se puede hacer, yo ni me he metido en eso porque como no se puede hacer, yo creo que hay que ser un poco más prácticos, ¿no? Pero es que hay pacientes que si le das la dosis un poquito antes mantiene. Y eso ya sabemos que eso se relaciona con mayor gravedad de tener una infección por COVID, pues con neumonía, con hospitalización o con muerte. Yo no sé, Elena Candel, ¿cómo lo veis? O sea, realmente en los pacientes más problemáticos ahora mismo, que son los trasplantados de órgano sólido, si vamos a una estrategia de vacunación anual, como la estacional, o sea, ¿realmente esto tiene sentido con lo que estamos hablando? ¿O es que realmente luego, aunque no se lo conviertan, tienen, bueno, la inmunidad celular que parece que tienen les confiere protección como para ir a una vacunación anual? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es importante saber si esos pacientes han sido capaces de se reconvertir en alguna ocasión. O sea, yo creo que con cada vacuna se reclutan nuevos pacientes que hacen anticuerpos. Creo que un paciente que ha tenido capacidad de producir anticuerpos puede tener capacidad. Hay algún trabajo de estimulación, ¿no? De respuesta tras estimulación y tienen mayor capacidad de producir ante una infección y de, por lo tanto, tener cierto grado de protección frente a la infección. Y luego la inmunidad celular, lo que pasa es que digamos que la inmunidad celular tiene un papel, la inmunidad humoral, como he dicho antes, tiene un poco otro papel y es necesario las dos para poder hacer frente bien a la enfermedad, ¿no? Pero lo que sí que se ha visto es que con diferentes, incluso pacientes que no han hecho anticuerpos, con diferentes dosis de vacuna han conseguido inmunidad celular y aumento de la inmunidad celular. Entonces yo creo que a los pacientes hay que vacunarles y hay que animarles a que se vacunen aunque no hagan anticuerpos, porque te encuentras de cuando en cuando con pacientes que vienen con un COVID leve que les dices, pero si hace un año y pico, a lo mejor un trasplantado que no se vacuna, es que como no hacía anticuerpos, pues ya
Me dijeron que para qué me voy a vacunar. No, hay que seguir vacunándose porque a veces los anticuerpos dejan de detectarse, pero luego igual puede haber capacidad de respuesta ante el virus. Luego, además, hay una inmunidad celular. Hay que seguir vacunándose y probablemente un año es demasiado. Yo creo que un año es demasiado tiempo para cualquier persona de riesgo, incluyendo los ancianos. En los hospitales, a los 6 meses de empezar de la campaña de vacunación, empiezan a ingresar los ancianos. Ahora no se están ingresando otra de los ancianos, porque se vacunaban en noviembre. No quiero ni contar los grandes inmunosuprimidos. Y estamos intentando estacionalizar la vacunación, pero es que este virus no es estacional. Y está comportándose de otra manera y probablemente es una vacunación que no aguanta en pacientes de riesgo. Una persona inmunocompetente, pues con exponerse de cuando en cuando al virus igual lo mantiene la inmunidad, pero en pacientes de riesgo que no se puede arriesgar a exponerse al virus, hay probablemente que vacunarles, yo diría que cada 6 meses. Doctor Candel, ¿estamos banalizando el tema del COVID porque realmente ya no es algo tan importante desde el punto de vista de incidencia epidemiológica brutal? ¿O es que queremos pasar página y nos queremos olvidar todos un poco de esto? Que yo creo que es la segunda cuestión. Entonces, hilo ya la pregunta. ¿Tenemos que ser más proactivos a la hora de comunicarnos con nuestros compañeros de primaria, con nuestros pacientes en cuanto a volver a poner el punto de alerta de si se encuentran con algo que parezca un cuadro gripal o un cuadro viral, vengan al hospital, se diagnostiquen pronto? ¿Cómo lo veis? ¿Puedo contestar primero a la pregunta que le has hecho a Elena? Sí, claro. Bien. Envidioso. No, en el fondo te voy a dar la razón. Mira, no, la cuestión es esta, desgraciadamente no podemos cuantificar óptimamente, de hecho no lo estamos haciendo ya ni por rutina, la respuesta humoral. No estamos viendo que exista necesariamente una correlación semestral de lo que parece una respuesta humoral con que esto sirva de protección, porque luego se vuelven a infectar muchos de ellos una vez vacunados. Están saliendo test ahora sobre respuesta de estímulo linfoide para respuestas celulares. Lo digo porque a lo mejor no tardando vamos a poder tener kits comercializados para poder conocer esa otra mitad oculta de la respuesta y esto va a ayudar mucho. Ya no te digo a los infectólogos, voy a decirte a los trasplantólogos porque casi el 60 al 70% de las decisiones que toman con los trasplantados los nefrólogos tienen que ver con cómo ven esa respuesta humoral y no necesariamente solo frente a la infección. Y por último, si no puedo cuantificar y el único dato que tengo retrospectivo es que aquellos que se vacunaban, aunque se infectaban menos, no tengo ninguna duda de que hay que seguir vacunándolos. El único problema es cada cuánto. Yo no sé si el semestre que dice Elena, pero yo estoy seguro de que hay que seguir vacunándolos, porque esta inmunogenicidad no es como la que se genera con la gripe. Tiene que evolucionar mucho la capacidad vacunal para que la inmunogenicidad del COVID se parezca a la de la gripe, con un toxoide, con algo, etcétera, como ocurre con otros, con el neumococo. Ahora mismo con la vacuna que tenemos recombinante, probablemente lo que hay que hacer es poner más. Y respecto a mi pregunta ya separado ya de la pregunta de Elena, con respecto a mi pregunta creo que es una necesidad, o sea, lo que ha hecho desde el punto de vista institucional el presidente de la OMS es intentar no pasar página, pero intentar evitar todo esta, no lo quiero llamar histerismo o sensacionalismo, porque no es así, es intentar ponderar, intentar llevar el COVID a uno de los grandes procesos clínicos que ocurren en los pacientes renales, como existen otros muchos que no son tan famosos. Pero él mismo se ha dado cuenta de que si aumenta la incidencia, probablemente se tendrá que volver a reconvertir en una entidad que requiera el interés de una emergencia internacional. Yo creo que la OMS está encima de esto. Lo que no está es encima de lo que te digo, del exceso de cuidados que estamos teniendo, que precisamente los trasplantados no es exceso, sino probablemente lo que me parece que es lo indicado. Así que no, yo creo que las instituciones están de acuerdo en que hay que seguir con el COVID, pero no llamándolo emergencia nacional, sino déjelo en manos de personas expertas. Pero a mí yo estoy de acuerdo con lo que dice María, a mí me da mucho miedo la relajación de las poblaciones de riesgo. Y yo creo que la relajación de los médicos que ven a las poblaciones de riesgo, la gripalización del COVID,
que se ha, más que gripalizar, se ha livianizado, ¿no? O sea, ya sabemos que el COVID es muchísimo menos grave en personas inmunocompetentes y vacunadas, eso lo estamos viviendo, pero no podemos perderlo de vista en el paciente inmunosuprimido. A mí me preocupa mucho, a mí me encantaría poner carteles en las consultas de trasplante para que se sigan testando los pacientes trasplantados cuando tienen un cuadro catarral, porque si son negativos, pues vale, pues es un cuadro catarral para el que no tenemos nada para evitar la progresión, pero si son positivos, hay estrategias que pueden evitar que progresen y hay que ponerlas. Hay un cambio de paradigma, yo creo que hay un cambio de paradigma o tiene que haber un cambio de paradigma con respecto al COVID. El primero es que hay que tratar a los pacientes y muchas veces el tratamiento de estos pacientes no está directamente en la hospitalización. El tratamiento está en la atención primaria. Hablo de los inmunocompetentes, no de los inmunosuprimidos, ¿vale? Y con respecto a los inmunosuprimidos, sí creo que, pero ya lo hacemos, no crees en el... Cuando tiene un paciente, un médico compañero tuyo, o por lo menos a mí me pasa, y tiene un multiresistente, no llama al experto de infecciosas para que le ayude con el tratamiento o al tío del PROA para que le optimice. Pues a lo mejor yo creo que lo que hay que hacer es, en los pacientes inmunosuprimidos, en aquellos en los que exista más conflicto, pues poner esa cartelería. Me parece, lo de la cartelería me parece muy bien. Para el resto del común, de los mortales, yo creo que lo que hay que hacer es no hacer tanta cartelería, incluso bajar el escenario, bajar un peldaño el nivel terapéutico, llevar el nivel terapéutico incluso a la urgencia, a la atención primaria. O sea, que esto no se convierta en que no lo tratamos, porque con la gripe a veces pasa, que no se convierta en que no lo tratamos, sobre todo los comórbidos, y a los que están inmunosuprimidos generar esta cartelería de alarma entre los nefrólogos, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal, y los de infecciosas, para que se pueda generar tanto la estrategia de profilaxis como la terapéutica. Oye, nos quedan 3 minutos de... Bueno, realmente un poco menos, pero no pasa nada. Sí, María, sí. Es que quería preguntaros una cosa así concreta. Los que llevamos trasplante o trasplante renal, ya hemos visto que son pacientes que necesitan al final más dosis y tal. Bueno, en esta situación actual, si a mí me viene un paciente trasplantado, no estamos monitorizando anticuerpos y demás, ¿qué hacemos? Quiero decir, la pregunta concreta es, en los pacientes trasplantados, por ejemplo, Elena decía, pues cada 6 meses. Cuando hablo trasplantados también, es verdad que no hemos tocado nada de esto, pero también hay mucho inmunosuprimido, lupus, vasculitis, pacientes que vemos habitualmente en nuestras consultas y que son enfermos con inmunosupresión crónica. Estos pacientes, el mensaje, quiero decir, porque ellos lo preguntan, ¿cada cuánto me debería vacunar ahora? Vosotros ante el panorama este, no sé, algo concreto, ¿qué me decís? Yo he dicho una opinión mía más que una estrategia institucional porque no la hay. Hasta donde yo sé, ahora en el plan de vacunación no se ha sacado al inmunosuprimido. Se le ha dejado en el mismo plan de vacunación que la población general. Entonces, los trabajos que hay sobre eficacia vacunal y sobre la duración de la eficacia nos dicen que incluso en el paciente inmunocompetente, ya desde el primer mes con Omicron uno puede volver a reinfectarse, pero sigue teniendo una buena protección para formas graves, y en el inmunocompetente esa protección baja a partir del 6º mes. Esto es lo que dice en el anciano o en el paciente de riesgo, pero sin una inmunosupresión grave. El problema es que el paciente inmunosuprimido grave ya tiene riesgo en esa fase leve aumentado con respecto al otro. Entonces, a mí se me ocurre, pero no está respaldado, y no está respaldado porque habrá gente mucho más sabia que yo de salud pública que tendrá esto analizado. O sea, no creo que sea una cosa de Siria, y que habrá visto que el riesgo-beneficio pues no justifica el vacunar cada 6 meses y que, bueno, pues que está bien así, ¿no? Pero mis observaciones y lo que hay publicado sobre la eficacia cae a partir de los 6 meses. Entonces, hoy por hoy se tienen que vacunar con la campaña vacunal de COVID del resto de la población. Y si van a pedir una vacuna cuando se la han puesto en noviembre, yo mucho me temo que van a decir que no les toca. Es que ese es el problema, yo creo también, que es que no les puedes decir otra cosa que lo que dice el Ministerio. Y en los pacientes trasplantados, los datos que tenemos últimos, si yo no me equivoco, de pérdida de inmunidad humoral, que es la más sencilla, con la tercera dosis es a los 3 meses.
Eso invitaría a vacunar incluso cada 3 meses a los pacientes trasplantados y a los pacientes inmunosuprimidos por otras cosas, como tú has dicho, lupus, vasculitis o lo que sea, ¿no? Cualquier paciente que reciba un inmunosupresor. Con la evidencia en la mano, que es hasta la tercera dosis que yo conozca, porque cuarta dosis y quinta dosis no ha dado para medir tanto, sería a partir de los 3 meses. O sea que, bueno, pero ¿qué le puedes decir al paciente si hay una estrategia vacunal? Es que no le van a dar una dosis ahora no le van a dar una dosis, salvo que no se haya puesto la previa y hayan pasado más de 5 meses. En ese caso sí. En cualquier Y caso, no hay más. ahí está la Perdona. preocupación, ¿no? De si esto realmente redunda en que empecemos a ver aumento de la incidencia de infecciones graves en el trasplante, pues tendremos que sustentar esto ante el Ministerio diciendo que los pacientes inmunocomprometidos no pueden ser tratados como la población global, ¿no? Creo que ahí tenemos un poco una responsabilidad los nefrólogos. No, a eso me refiero antes de que Kuki vaya a contestar. Claro, fijaros el mensaje de lo del Día Mundial del Riñón es adelantémonos otra vez a lo que puede ocurrir en nuestros pacientes que son mucho más vulnerables. Es que yo creo que seguimos insistiendo en que nuestros pacientes no son como la población normal. Tienen otro escenario y entonces a eso, bueno, lo dejo ahí, pero que... No, este es el objeto de la reunión de esta tarde. O sea, que estamos aquí reunidos porque nos lo parece, ¿eh? O sea, que yo estoy de acuerdo, absolutamente. Yo me he revisado el tema de otras inmunosupresiones y lo llevamos al Delphi y no pudimos consensuar. De hecho, en el documento ese hemos puesto no existe evidencia científica suficiente como para poder hacer ninguna recomendación más allá de lo que aquí pone, con lo cual no se va a poder recomendar. Lo vamos a ver ahora esto. La respuesta la vamos a tener ahora, que van a pasar 6 meses de la última vacunación y ahí vamos a empezar a ver qué es lo que está ocurriendo, como Elena ha dicho. Sí, señor. Eso es lo que va a pasar. Y te diré, y que no haya un escape, porque hemos visto con cambios de variantes cómo la inmunogenicidad producida por unas vacunas de RNA son mejores que otros o mantienen en el tiempo la titulación, que no sé si eso es bueno o malo para la discoteca, pero mantienen en el tiempo la titulación más o menos que otros. O sea, que el hecho de que tengas que vacunar antes depende de, 1, sensatez clínica, respuesta de Elena Muñez. 2, que tú conoces el perfil de tu paciente, respuesta de Enrique Morales. 3, responde de cuál va a ser la observación epidemiológica, respuesta de Borja Quiroga. Y 4, de cuál es la variante reinante, respuesta de Cúnica. O sea que yo creo que la suma de las 4 cosas es lo que va a determinar cuál es nuestro próximo calendario vacunal. Pero sin duda el nefrólogo de trasplantes va a tener que ser el más proactivo, probablemente haciendo el requerimiento de interés. Pero y mientras tanto, lo que sí que podemos que decir es que el paciente esté muy alerta, que avise, que se teste ante cualquier signo de infección respiratoria, aunque sea leve, que no espera ponerse malo y que acuda a pedir ayuda lo antes posible para poder tratar en caso de que sea positivo, mientras que no tengamos otra alternativa. Esto es muy importante lo que ha dicho, o sea, tenemos el tratamiento, o sea, que está bien mantener el fenómeno de la profilaxis, tener a la gente lo más protegida posible, pero que afortunadamente tenemos estrategias terapéuticas validadas. Útiles, muy útiles. Bueno, señores, yo creo que probablemente tengamos que seguir este debate. Quisiera que no, pero me da que a lo mejor tenemos que retomar este debate un poquito más adelante a final del año y ver un poco dónde estamos y si realmente tenemos que alzar un poco más la voz frente a la administración o frente a quién sabe quién. Mientras tanto, voy a cerrar ya esta webinar pues contándoos un poco el objetivo inicial que os planteaba, que era de presentar bueno, pues dos herramientas que esperamos que sean útiles para todos. Lo primero es comentar que esta webinar estará colgada en nuestra página de Somane, con lo cual bueno, esperamos que en caso de necesidad podamos acudir a ello para revisar, para retomar cuando tengamos casos complejos o cuando tengamos dudas. Pero además tenemos un documento de consenso que hemos elaborado entre los aquí presentes y que estará bajo revisión en nefrología. En cuanto lo tengamos, lo subiremos también. Bueno, para que digamos sea también la herramienta frente a dudas y frente a posibles reclamaciones ante nuestras farmacias, nuestras gerencias o quien sea a la hora de tratar a nuestros pacientes, porque es posible que tengamos que no dejar en el olvido esto del COVID en la enfermedad renal, como veíamos hace un ratillo. En este documento vais a encontrar este tipo de tablas donde
donde se han ido actualizando las cosas según han ido evolucionando. Como veis, esto es muy rápido, con lo cual es probable que haya unas cosas que estén cambiando en los próximos meses, pero bueno, trataremos de tenerlo actualizado, si no en el documento, en una app que os voy a presentar. Y bueno, pues también un poco la cadencia de tratamientos y dónde estamos. Los anticuerpos parece que aparecen, desaparecen. Vamos a ver también si con las nuevas variantes en algún momento hay que retomar alguno de, pues, por ejemplo, el Brussels. Pero bueno, sabemos que el documento es menos plástico, pero para eso hemos ideado esta app que tendréis en breve disponible en la página de Somane, donde hemos hecho dos tipos de entrada, uno por fármacos, vais a tener ahí todos los fármacos con las fichas técnicas, las indicaciones, esperemos que lo más actualizadas posible, y la bibliografía, y una segunda entrada dependiendo del estatus del paciente, si es un paciente con enfermedad renal no diálisis o trasplante, si es un paciente en diálisis o si es un paciente trasplantado con inmunosupresión y según la gravedad del COVID, ¿no? Para que sea una cosa que sea práctica para sobre la marcha con el paciente delante ir a donde estarían las indicaciones de tratamiento. No se trata de no seguirnos apoyando a nuestros compañeros, amigos y salvadores infectólogos, se trata de que cuando los tengamos a mano pues sepamos un poco por dónde va el tema. Y bueno, pues esto sirva ya para cerrar un poco la webinar y el debate, que yo creo que ha sido francamente fantástico. Nuestra meta es que los nefrólogos conozcamos las herramientas que tenemos frente al COVID-19 en la enfermedad renal en la situación actual, pero también en la que puede venir a aparecer en los próximos meses si aparece un rebrote. Muy de acuerdo con Enrique, tenemos que tratar de no volver a estar en una situación tan vulnerable como la que hemos vivido, ¿no? Ahora que conocemos esta situación, deberíamos poner los pasos para no volver a ella. Debemos asegurar un acceso universal y temprano a los fármacos que han dado un probado beneficio en nuestra población, en la población de más riesgo, y para ello pues no podemos depender de la estructura de cada centro, de cada hospital. Debemos ser un poco exigentes para que todos los pacientes con enfermedad renal se traten de forma equitativa, por lo menos en la Comunidad de Madrid, y si podemos extender esto mucho mejor. Y quizás, bueno, pues este tipo de plataforma, este tipo de actividades pueda servir de base para otro tipo de patología infecciosa que nos pueda venir el día de mañana. Porque como bien se ha dicho por ahí, parece que hay una pandemia cada siglo, pero nadie nos asegura que no podamos tener más de una, ¿no? Y yo creo que es importante que aprendamos de lo que hemos vivido y que tengamos un poco el esqueleto montado para lo que pueda llegar. Y bueno, pues con esto ya cierro. Muchísimas gracias a todos los ponentes, habéis estado magníficos, y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando esto. Y bueno, pues en breve a vuestra disposición en nuestra página Somane. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.